Paz del Señor, Dios le bendiga. Es un gusto poder estar una vez más a través de este medio donde queremos compartir algo de la palabra de Dios. En este día, en este devocional, queremos hablar un poco acerca del enojo. Un tema que por ahí es importante poder entender y comprender y poder ver cuán importante es el vivir sin enojo. La idea es poder mirar un texto de la Escritura en el libro de Jonás, capítulo 4, el versículo 1 y el versículo 4 de la palabra del Señor, donde dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y el verso 4 dice: y Dios le dijo a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Muy bien, este texto de la Escritura de la palabra de Dios nos habla de un hombre, un profeta, llamado Jonás, que Dios le había enviado que vaya a una ciudad, específicamente a la ciudad de Nínive, y pregone sobre ella, o anuncia a ella, que de ahí a 40 días, desde el momento que él estaba anunciando, a 40 días, esa ciudad iba a ser destruida por su pecado, por su maldad, por lo que ellos estaban realizando y haciendo. Lo cierto es que Jonás no quiere ir a Nínive porque después muestra su argumento más adelante, tiene en cierta manera temor y se va para otro lado. Dios trata con él y al fin y al cabo llega a Nínive y predica la palabra de Dios. Cuando predica, lo que ocurre es que los de Nínive, oyendo el mensaje de Dios anunciado por Jonás, se arrepienten. Y qué bueno es que la gente se pueda arrepentir reconociendo sus faltas y sus errores. Se arrepiente y se vuelve de alguna forma a Dios de todo corazón. Cuando Jonás escucha esto y ve esto, la Biblia dice que Jonás se enoja. Y la pregunta es: ¿por qué se enojó Jonás? Y bueno, Jonás se enojó porque sabía que él iba a quedar mal, porque él estaba anunciando un juicio que iba a venir sobre la ciudad de Nínive y de repente ahora Dios se arrepiente de enviar el juicio y su reputación, se miraba a sí mismo como hombre, estaba quedando mal. Entonces Dios le dice: Jonás, ¿haces bien tú en enojarte tanto? Porque al fin y al cabo, Jonás, tú te enojas por un arbolito o una plantita que hoy crece y al otro día se seca. Pero Jonás, la realidad es que vos estás enojado porque yo perdoné a la ciudad de Nínive. Lo cierto es que el enojo vino sobre Jonás y Dios le pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y Jonás dice: sí, estoy enojado hasta la muerte. ¿Cuánta gente hay hoy en nuestros días que vive enojada? Enojada consigo mismo, enojada con los demás, enojadas con las situaciones que viven. Pero claro, la realidad es que debemos entender, por un lado, que hay un enojo normal, que es aquel enojo, si podemos decir, natural, que tiene una persona frente a algo que le sucede y le pasa, que es un producto obviamente de nuestra naturaleza humana. Me enojo porque me salió mal algo, me pasó esto, me pasó lo otro, y produce en mí ese sentimiento llamado enojo. El problema es cuando el enojo sigue estando en nosotros a pesar de que ya pasó esa situación. Y después de 1 hora, de 2 horas, de 5 horas, de un día, de un año, seguimos enojados. Ahí está el gran problema, porque ese enojo se transforma en un odio, en un resentimiento dentro de nuestro corazón que va a impedirnos avanzar hacia adelante y va a traer como resultados graves consecuencias sobre nuestra vida. De hecho, hablando del enojo, Jesús, siendo el Hijo de Dios, y la Biblia habla que no pecó nunca, alguien sin pecado es Cristo. Pero Cristo en algún momento se enojó. La Biblia dice en el libro de San Marcos, capítulo 3, verso 4 en adelante, que Jesús se enoja. ¿Sabe por qué se enoja Jesús? Se enoja porque él sana a un hombre que tenía la mano seca. Y de repente la gente comienza a cuestionar a Jesús porque sana a este hombre en el día de reposo. Y Jesús se enoja con estos que ellos eran unos hipócritas, porque ellos hacían un montón de cosas, pero ahora ellos estaban cuestionando a Jesús, que había sanado a un hombre en el día de reposo. La Biblia dice eso: Jesús se enojó. También la Biblia dice que Jesús se enoja. Y cuando de repente los cambistas y los vendedores
habían transformado la casa de Dios en cueva de ladrones. Jesús agarra un látigo y comienza a echarlos a todos, echando por tierra la mesa de los cambistas y de aquellos que hacían algún trueque o venta también de animales afuera del templo. Y dijo, vosotros habéis convertido la casa de Dios, que debería ser una casa de oración, en cueva de ladrones. Jesús se enojó en más de una oportunidad que nos describe o nos relata la Escritura. Pero ese enojo de Jesús, primero, fue fundamentado en algo que era una realidad. Pero segundo, el enojo de Jesús no se transformó en una ira ni en un odio, sino en un celo santo por las cosas de Dios. Pero cuando seguimos mirando el enojo, tenemos que entender que el libro de Gálatas describe al enojo como una obra de la carne. Dentro de lo que menciona como las obras de la carne, la Biblia habla de ira, habla del enojo, de airarnos. Es decir, eso que de alguna manera está radicado en la naturaleza humana, pero que cuando nosotros permitimos que se instale en nosotros, el enojo se instale en nosotros, va a traer como resultado ira, accionar con ira, y también va a traer como resultado bronca, resentimiento, que podrá afectar nuestras vidas, sin lugar a duda, en un futuro. Entonces tenemos que entender que los que practican estas cosas, es decir, el enojo, la ira, el resentimiento, no heredarán el reino de Dios. Entonces, quiero detenerme un segundito en la palabra práctica. El que practica el enojo, es decir, aquel que vive enojado, acá está el problema, enojado, airado todos los días. Porque es verdad, yo puedo enojarme porque no me salió bien algo, me trataron mal en algún momento y bueno, yo me enojo ahí por la circunstancia, pero pasó un ratito y me olvidé y no sigo con el enojo de la situación que me pasó ya hace 5 días, 10 días atrás o el día de ayer. Eso se acaba y se termina una vez que concluye la situación. Pero el problema es cuando yo sigo con el enojo como una práctica, donde yo busco ahora la forma de vengarme, busco la forma de dañar al otro, busco la forma de venir en contra de aquel que me hizo un mal. Eso habla de la práctica del enojo o de la ira. Y los que practican el enojo, los que viven el enojo como algo habitual, viven enojados continuamente, airados continuamente, la Biblia dice, no heredarán el reino de Dios. Lo describe Gálatas capítulo 5, al final del verso 20, habla de esto, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero también la Biblia nos enseña esto, ¿podemos nosotros enojarnos? Recién dijimos que Jesús se enojó, y si Jesús, que es sin pecado, se enojó, ¿podemos nosotros enojarnos? Y la realidad es que sí, que hay situaciones que nos pueden llevar a un enojo. Pero el problema es que el enojo no permanezca en nosotros. La Escritura menciona en Efesios capítulo 4, versos 26 y 27, que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y acá está el problema. Cuando yo me enojo y el enojo perdura en mí, no solamente perdura en mí, sino que me perjudica. Primero, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que el enojo no debe durar más de un día. No debe durar más de un día. Y no estoy diciendo que debo enojarme a las 5 de la mañana y esperar hasta el otro día a las 5 de la mañana y recién ponerme contento. Estoy tratando de explicar que el enojo es algo que, si existiera en algún momento en nosotros, debe ser algo momentáneo, pero que debe acabarse y terminarse y no puede perdurar en el tiempo. Porque si perdura en el tiempo, yo estoy abriendo una puerta en mi corazón al diablo. Por eso la Biblia dice, airados, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque aquel que permanece en el enojo, abre una puerta en su corazón para que el diablo siembre el engaño, la maldad, el odio y todas aquellas cuestiones que llevan después a las personas a cometer hechos aberrantes y terribles. Es por eso que el resultado del enojo es la muerte. Muy simple y muy sencillo. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que Caín se enojó contra su hermano Abel en el libro de Génesis capítulo 4. Describe esto la Escritura. Se enojó con Abel
Caín. Y lo que trajo como resultado el odio, la ira que él albergó dentro de su corazón, que tuvo la oportunidad de sacarla, porque Dios le dijo que lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ser antes que suceda, pero tuvo la oportunidad, pero él persistió en eso, trajo como resultado que mate a su hermano Abel. El enojo trae como resultado muerte. El enojo trae como resultado el golpear al otro, el lastimar al otro, el herir al otro en ese afán de querer yo quedar bien. ¿Cuánta gente hoy como Jonás se enoja con alguien porque lo ridiculizaron o lo dejaron mal y se mantienen en esa bronca que le lleva a tratar mal, a desmerecer y a dañar a otros de una forma vengativa por lo que ocurrió en sus vidas? ¿Cuánta gente es así? Es por eso que en esta mañana la reflexión que queremos transmitir: no viva con enojo, no permanezca enojado. Es verdad, hay situaciones que nos llevan a poder enojarnos. Y es verdad, todos en algún momento nos enojamos. Pero también es verdad que Dios quiere que seamos libres del enojo en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que los hombres se enojaron contra Esteban, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los judíos se enojaron contra Esteban, que les predicaba la palabra de Dios. De tal manera se enojaron que rechinaban los dientes, dice la Escritura, de la bronca que tenían. Esto les llevó a agarrar piedras y a apedrear a Esteban y matar a una víctima, a una persona inocente. El enojo es una obra de la carne que está ligada al sentimiento del corazón, que en la mayoría de las veces, como hemos hablado en tantas oportunidades, el corazón es engañoso y perverso. No te enojes ni actúes bajo la influencia del enojo. Es por eso que le decimos siempre a los padres: no actúe sobre sus hijos estando influenciado por el enojo. No actúe sobre sus hijos por más que hayan hecho las cosas mal o influenciado por el enojo. No haga nada si está lleno de enojo. Espere, pare, deposite su enojo en las plantas del Señor. Sea libre de la bronca que tiene por dentro para que en libertad pueda actuar. Porque si no, eso te va a nublar la visión y te va a impedir ver con claridad la realidad. La pregunta es: ¿hacemos bien en enojarnos tanto? ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? El enojo, según la historia de la humanidad y nosotros según la historia de las Escrituras, nos muestra que siempre trajo graves y malos resultados. Caín mató a Abel, los judíos mataron a Esteban, Amán se levantó para tratar de destruir al pueblo de Dios y él mismo cayó en su propia trampa. Y si usted observa, lleno de enojo contra Mardoqueo, Amán actuaba. El enojo trae terribles consecuencias. El rey Nabucodonosor se enojó, se llenó de ira contra aquellos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, que no quisieron doblegarse ante su imagen y ante la estatua que habían levantado. Y cuando le dijo, nieguen a su Dios para ser librados del horno de fuego, y ellos le dijeron, no, seguiremos fieles a Dios hasta el final, Dios tiene poder para librarnos, y si no nos libra, igual seguiremos fieles a Dios. Se enojó tanto que hizo calentar el horno 7 veces más. Siempre la Biblia nos habla del enojo y las reacciones frente al enojo y la ira, que son consecuencias de muerte, de destrucción, de maltrato, de daño y perjudiciales para el hombre. Es por eso que en esta mañana, en este día, queremos animarte. No vivas enojado, no vivas enojada. Levántate en victoria. Y alguno dirá, bueno, pero si yo viví y me pasó, bueno, ¿tu enojo es para tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Cuando Dios tendría que estar airado con el hombre, diciéndole no tengo ningún tipo de esperanza para él, Dios al contrario muestra su amor. Cuando el hombre tendría que haber castigado, envió a Cristo el Salvador. Cuando Dios tendría que haber el hombre tendría que haber recibido los juicios de Dios, Dios le envía algo contrario, le manifiesta el amor. Porque de alguna manera Dios sigue amando al hombre y a la mujer. Y en este tiempo, y con esto quiero concluir, tenemos que entender que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Podemos enojarnos? Sí, pero dure un poquitito de tiempo nada más. Confiemos en el Señor. No hagamos como Jonás,
que se enojó hasta la muerte. No hagamos como estos hombres y estos ejemplos que vimos en la Escritura, que le llevaron a terribles consecuencias. Vamos a orar al Señor y Dios nos ayude, que si hay enojo en nuestras vidas podamos sacarlo fuera, expulsarlo de nosotros, renunciar a eso, aprender a perdonar, que tanto nos cuesta. Queremos ser perdonados, pero nos cuesta tanto poder perdonar y pasar por alto las ofensas de otros. Así que vamos a orar al Señor rogando a Dios que Dios tenga misericordia y nos ayude a poder perdonar, a poder ser libres del enojo y en este día levantarnos en victoria, confiando en que Dios es poderoso para ayudarnos y que quede como algo del pasado y de hoy en adelante yo pueda avanzar libre. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos ahora, en este momento en particular, por los amigos, por los hermanos que han escuchado esta breve reflexión de tu palabra. Señor, sabemos que el enojo